necesitamos entender que Dios debe ser primero. Así que vamos a mirar nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y hoy vamos a continuar mirando un poco acerca de esto. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, nosotros te queremos dar gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí aprendiendo de ti, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a prestar atención a tu palabra, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento de ella, Señor, y que abras nuestros corazones para que ella pueda entrar y ella pueda hacer en nosotros lo que tú la has enviado a hacer, Señor. Háblanos, por favor, Señor, y danos oídos para que podamos oírte en esta mañana. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor venía hablando, Mateo 6:33, en versículos anteriores, desde el verso 25, el Señor viene hablando acerca del afán y de la ansiedad. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Será que nosotros nos afanamos y nos preocupamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí nos pasa eso? ¿Que nos afanamos y nos preocupamos? Seguramente los discípulos en ese momento estaban afanados, estaban preocupados, pero no solamente ellos, sino que eso es parte de todos los seres humanos, que nos afanemos y que nos preocupemos. Y entonces, a raíz de que Dios nos conoce muy bien, el Señor da las siguientes palabras. Y comienza diciendo el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Sí, y uno quizás podría pensar, bueno, es tan fácil decirlo, ¿no? Pero qué difícil es no hacerlo, ¿cierto? Qué fácil es que alguien le diga a uno cuando uno está afanado, cuando uno está desesperado, no se afane, no se desespere. Pues probablemente quizás sí le ayude de algo a uno, o probablemente uno diga, bueno, pero ¿qué hago, cierto? Si tengo esta situación, si tengo esta otra situación. Ahora el Señor no solamente señala el problema del afán y el problema de la preocupación en nuestra vida, sino que el Señor también muestra qué es aquello por lo cual más nos afanamos y aquello por lo cual más nos preocupamos, ¿cierto? ¿Y qué es? El alimento.
El vestido. Bueno, hoy en día yo creo que podríamos sumarle otra cantidad de cosas quizás, ¿cierto? Pero las más que quizás nos preocupan en realidad son estas, ¿cierto? El alimento y el vestido, ¿sí? Y el Señor empieza a hacer una reflexión acerca de esto y nos dice, bueno, ¿qué es más importante para ustedes? ¿El cuerpo, cierto? ¿O el vestido? ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿La vida o el alimento? Haciéndonos ver algo, y es que muchas veces por estar afanados y por estar preocupados no disfrutamos la vida. Por estar afanados, por estar preocupados, nos podemos llegar a enfermar. ¿Ustedes creen que eso pasa? Hay muchas enfermedades que su raíz está en el afán y en la preocupación, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que se derivan del afán y de la preocupación. Entonces el Señor estaba diciendo, tengan cuidado, porque si ustedes viven afanados, angustiados y desesperados, primero, ustedes no van a poder disfrutar de la vida, ¿sí? Y segundo, sus cuerpos se van a poder enfermar. Ahora el Señor hace lo siguiente, y el Señor nos pone comparaciones y nos dice, miren las aves de los cielos, cómo no trabajan, cómo no siembran, pero sin embargo no les falta el alimento. Miren las plantas que hay a su alrededor, ¿cierto? Cómo se visten de bonito. Y uno podría decir, bueno, pues es que ellas pues están ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar, tenemos que producir. Pero Dios termina el versículo 33 diciéndonos algo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que la raíz del afán, la raíz de la preocupación en nosotros los seres humanos está en una vida alejada de Dios y en una vida que no confía y que no depende de Dios. Esa es la raíz del afán, de la ansiedad. Cuando nosotros nos vamos tras de otras cosas, tras de los ídolos, eso lo único que nos va a producir es más afán, más preocupación, más ansiedad. La Biblia describe esto hablando acerca de los ricos, que a veces estas personas se han dedicado en su vida a conseguir tanto dinero que luego esas mismas riquezas no los dejan dormir tranquilos, no los dejan vivir en paz, porque tienen que estar pensando a toda hora en esto, en aquello, en lo otro. Y la Biblia lo describe de esa manera, como al irnos tras de los ídolos, eso en lugar de solucionar nuestro problema, lo único que va a hacer es acrecentarlo y agrandarlo cada día más. Y que en lugar de tener una vida satisfecha, plena y feliz y dichosa, tengamos una vida cada día más frustrada, más amargada, más vacía y más sin sentido. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así que vamos a pararnos un poquito hoy en el versículo 33. Lo que el Señor dice en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas os serán añadidas? Las que el Señor mencionaba antes, que nosotros nos afanábamos y nos preocupábamos por buscar. Quería explicarles un poco lo anterior para que pudiéramos entender el contexto en el cual se da este versículo. Ahora vamos a centrarnos en lo que dice el versículo 33 y vamos a mirar cada una de las partes que componen este versículo. La primera de ellas, ¿qué se nos dice? Mas buscad.
Esto nos deja ver un mandato de Dios allí. Un mandato de Dios. ¿Sí? Es un mandato, como cuando el Señor dijo haced. ¿Sí? Buscad. Es un término que está allí en una expresión de mandamiento. ¿Sí? Buscar. Es un mandamiento. Buscar. Y hace referencia a hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o a una cosa. ¿Cierto? ¿A cuántos de nosotros quizás en algún momento nos dijeron, hágame el favor y vaya, búsqueme tal cosa? ¿Cierto? O de pronto uno también le dice a alguien, por favor, búsqueme tal cosa, que no lo encuentro. ¿Sí? Y entonces, bien sea uno o bien sea otra persona, ¿qué hace? Pues empieza a mover, ¿cierto? Empieza a caminar, empieza a revolcar y empieza a buscar hasta que encuentra eso, ¿cierto? Y es lo que Dios nos está diciendo. Buscad, hacer referencia a hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o a una cosa. Esto, las cosas de Dios, requieren de parte de nosotros esfuerzo, dedicación y búsqueda. Dios no va a darse a conocer a quien no lo busca. El principio de Dios es: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Miren que Dios, aunque Él es el primero que viene a nosotros y por su gracia Él nos inquieta a buscarle, luego es nuestro deber buscarle. ¿Para qué? Para crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Así que debemos entender esto. A veces nosotros hemos pensado que el camino con Dios lo hemos reducido a venir a una reunión el domingo y uno dice: estoy buscando de Dios. Ahora, es válido, claro que sí, sirve y ayuda, claro que sí, pero la búsqueda que Dios nos muestra acá va mucho más allá de una reunión, va mucho más allá de un evento. Es una búsqueda que debe estar continuamente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Alguien, por favor, que me ayude a buscar Primera de Crónicas 16:11. Y otra persona que me ayude, por favor, a mirar Santiago capítulo 4, versículo 8. Y alguien más que me ayude, por favor, a mirar Jeremías 29, versículo 13. A quienes los vayan encontrando, por favor, nos los pueden ayudar leyéndolos. Primera de Crónicas 16:11. ¿Quién lo tiene ahí, Lorena? Mire lo que nos dice este versículo: buscad a Jehová y su poder. Y luego la segunda parte nos dice: buscad su rostro. ¿Cómo? Continuamente. ¿Cierto? Una y otra vez la Biblia nos muestra a Dios buscando al hombre. Sí, pero ¿para qué? Para que luego el hombre lo busque a él. ¿Cierto? Es decir, como que Dios nos da a probar un poquito. Sí, como lo que hacen a veces cuando alguien le quiere vender algo de comer a uno. ¿Qué hacen? Le da la prueba, ¿cierto? Para que luego uno se anime y uno compre, ¿sí? Y así hace Dios con uno. Primero le deja probar a uno su gracia, su amor. ¿Pero para qué? Para que luego uno se interese y lo busque y lo quiera conocer. Y lo que nos dice Primera de Crónicas 16:11 es que debemos buscar el rostro de Dios continuamente. Y cuando la Biblia nos dice buscar el rostro de Dios, nos está diciendo que debemos buscarlo por lo que Él es y no por lo que Él da. Nos está diciendo
que no debemos buscar las manos de Dios, sino que debemos buscar ¿qué? El rostro de Dios, lo que Él es y no lo que Él da. ¿Quién tiene Santiago 4:8? Santiago 4:8. Muy bien, este versículo nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo percibo que Dios está lejos de mí, que cuando yo siento que Dios se ha alejado de mí, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que soy yo el que me he alejado de Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos llegado a pasar quizás por esa experiencia? De que sentimos como a Dios distante, de que percibimos a Dios como lejano de nosotros, como también en otras ocasiones lo hemos llegado a sentir tan cerca de nosotros. Sí lo hemos llegado a experimentar. Ahora, cuando lo percibimos lejos, no es Él quien se ha alejado, sino que hemos sido nosotros. Y la solución para que Dios vuelva a nosotros, ¿cuál es? Es volvernos nosotros a Él. La solución para volver a experimentar el favor, la cercanía y la bendición de Dios es acercarnos a Él, volver a Él. Una y otra vez necesitamos recordar esto. ¿Y qué dice Jeremías 29:13? Este versículo nos muestra la forma correcta en la cual debemos buscar a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado o de pronto ha escuchado a personas decir cosas como esta: yo busqué a Dios, pero no lo encontré por ningún lado, no sentí nada, no experimenté nada, no pasó nada en mi vida. No sé si de pronto a usted le haya llegado a pasar o haya escuchado a alguien decir esto. La realidad es que a veces no encontramos a Dios porque lo estamos buscando de la manera equivocada. Muchas personas buscan a Dios y no hallan a Dios, no reciben nada de Dios porque lo están buscando de la manera equivocada. Jeremías 29:13 nos indica la forma correcta en que nosotros debemos buscar al Señor. ¿Y cómo es esa forma correcta? ¿Cómo es? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. ¿Qué significa buscar a Dios de todo corazón? Significa buscarlo con el deseo de conocerlo, de vivir bajo su señorío, bajo su amor, bajo su cuidado, bajo su voluntad. Eso significa buscar a Dios de todo corazón. Buscarlo con el deseo de ¿qué? De conocerlo, de vivir bajo su voluntad, bajo su señorío y de hacer lo que le agrada a Él. Ahora, seamos sinceros. ¿Cuántas veces ese no es el deseo que hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Si somos honestos, ¿cuántas veces no nos acercamos a Dios con ese deseo? ¿Cierto? Sino que más bien nos acercamos a Dios: ay Señor, ayúdeme porque tengo este problema. Ay Señor, ayúdeme porque estoy mal. ¿Cierto? Cuando nos acercamos a Dios estamos pensando ¿en quién? En nosotros.
y no estamos pensando en Dios, ni nos importa Dios, sino que nos importa ¿quién? Nosotros. Amén. Prestémosle mucha atención a esto, porque este se puede convertir en el desatolladero de nuestra vida para que podamos realmente entrar en una relación profunda y real con Dios. Muchas veces no hallamos a Dios y no encontramos a Dios por eso, porque no lo buscamos de corazón. ¿Y qué es buscarlo de corazón? Es cuando yo lo busco, no pensando en mí, sino pensando en Él, en que debo agradarlo, en que debo hacer su voluntad, en que debo amarlo y en que debo seguirlo, en que debo servirle, en que debo serle fiel. Buscar a Dios no se trata de pensar en mí primero, se trata de pensar en Dios primero. Y se trata de buscar agradar y complacer a Dios, y no que Él me agrade y me complazca a mí. Eso es buscar a Dios de todo corazón. Así que de ahora en adelante, ¿no les parece que debemos buscar a Dios mejor? Porque quizás lo estamos buscando de la manera equivocada, solo por interés, solo por un beneficio. Y la Biblia nos enseña que no debemos buscar las manos de Dios, lo que Él hace, sino que debemos buscar ¿qué? El rostro de Dios, por lo que Él es, por quien Él es. ¿Sí? Si hacemos eso con nuestro corazón, aunque no lo podamos hacer perfectamente, porque uno no siempre está anhelando eso, pero sí en su mente debe empezar a decir: debo buscar a Dios de esa manera. Y cuando mis deseos y mis sentimientos me quieran impulsar y me quieran llevar a buscar a Dios por otras razones, mi mente, mi entendimiento me debe llevar a recordarle a mis emociones y a mis sentimientos y a mis deseos que debo buscar a Dios por lo que Él es, para agradarlo, para honrarlo, para hacer su voluntad y no para que Él haga mi voluntad. Amén. Esa es la forma correcta de buscar a Dios, y de buscarlo como de todo nuestro corazón. Si alguien se acerca a Dios con ese deseo, Dios se va a revelar a esa vida y Dios va a orar en ese corazón. Así que necesitamos entender la primera parte de este versículo, que es buscad, buscad. Pero luego el versículo nos dice lo que debemos buscar. Dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Es lo que vamos a tratar de mirar en lo que nos queda de la reunión. Para que haya un reino deben haber tres cosas principalmente. Para que haya un reino deben haber tres cosas: un rey, un pueblo y unas leyes. Un rey, un pueblo y unas leyes. Para que haya un reino debe haber un rey, debe haber un pueblo y deben haber unas leyes. Y cuando una y otra vez en la Biblia hemos escuchado la palabra el reino de Dios, ¿sí han leído ustedes eso en la Biblia? ¿Sí lo han leído? El Señor habló acerca del reino de Dios y el Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Cierto? Y sobre todo en los evangelios es donde más se menciona acerca del reino de Dios. Una y otra vez escuchamos hablar acerca del reino de Dios. Y es importante porque aquí el Señor dice que lo primero que debemos buscar es el reino de Dios. Así que el reino de Dios se manifiesta en tres formas principalmente. Una
en el reinado de Dios sobre todo el universo, sobre todo lo creado, como el soberano de todas las cosas. Pero en segundo lugar, el reino de Dios se manifiesta como un reino espiritual en el corazón y en la vida de cada persona que decide reconocerlo como su Señor y que decide someterse a su señorío, a su gobierno, a su voluntad. Quienes se rebelan contra Dios y se niegan a someterse a Dios no son parte del reino de Dios. En cambio, aquellos que lo reconocen como Rey, como Señor, y deciden someter sus vidas a su señorío, a su reino, estas personas hacen parte del reino de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 18:36 que su reino no era de este mundo y predicaba que era necesario el arrepentimiento para ser parte del reino de Dios. Así que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de su voluntad, estamos hablando de sus propósitos y de sus planes para con nuestras vidas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que debíamos orar y pedir según la oración del Padre nuestro. Que el reino de Dios viniera a nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no estamos bajo el gobierno de Dios. No estamos bajo el reino de Dios. Vivimos haciendo lo que cada uno nos parece. Vivimos haciendo como cada uno queremos vivir. Y eso es una evidencia de que no estamos bajo el reino de Dios. ¿Y cuántas veces eso lo hacemos de forma voluntaria, pero otras veces de forma inconsciente eso va sucediendo en nuestras vidas? ¿Sí? Aunque yo venga a la iglesia, pero si en mi forma de vivir allá afuera yo hago como yo quiera, esa es una señal de que yo no estoy viviendo bajo el reino de Dios y que necesito orar y pedirle a Dios eso: Señor, que tu reino venga sobre mi vida. Ahora, ¿cuántas veces hay cosas dentro de nosotros que se quieren rebelar contra Dios y dicen, no, pues yo no quiero hacer eso así? Y ahí es donde necesitamos recordar: Señor, por favor, que tu reino venga a mi vida en esta área de mi vida que es un poco rebelde. ¿Cuántos tenemos áreas de nuestra vida que son rebeldes? ¿Cierto que sí? Tenemos áreas de nuestra vida que son bien rebeldes contra Dios y contra la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos jalan muy lejos de donde Dios quiere que estemos y como Dios quiere que actuemos. ¿Y qué necesitamos hacer en ese momento? Necesitamos orar como el Señor dijo: Señor, que tu reino venga en esta área de mi vida, ¿cierto? En el temperamento, en las emociones. Bueno, en tantas áreas de nuestra vida tenemos que orar y pedirle que el reino de Dios venga sobre esas áreas de nuestra vida. ¿Cómo se describe el reino de Dios? Romanos 14:17 describe el reino de Dios de la siguiente manera: el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Muy contrario y muy diferente a lo que la mayoría de las personas piensan y dicen acerca de las cosas de Dios, que son anticuadas, que son aburridas, cierto, que ya están pasadas de moda. Muy diferente a lo que la gente dice o piensa del reino de Dios, la Biblia describe que el reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo. Ahora, ¿a ustedes les parece feo o les parece mal un reino así?
¿Les parece feo un reino así? Donde haya justicia, donde haya paz y donde haya gozo. Ese es el reino de Dios. Si los seres humanos viviéramos todos bajo el reino de Dios, pues así sería este mundo. Sería un mundo de justicia, sería un mundo de paz y sería un mundo de gozo. ¿Por qué nuestro mundo es totalmente contrario a esto? ¿Por qué nuestro mundo es un mundo de injusticia, es un mundo de guerra, es un mundo de tristeza y es un mundo de dolor? A causa de que el reino de Dios no está en la vida de las personas. A causa de que las personas se han rebelado contra el reino y contra el gobierno de Dios. Y por eso no viven bajo las condiciones o bajo los beneficios de este reino, que es justicia, que es paz y que es gozo. Así que ya podemos entender un poco mejor de dónde viene la injusticia, de dónde vienen las guerras, de dónde viene el dolor y la tristeza. No vienen de Dios, como muchos quieren culpar a Dios por eso, sino que vienen de dónde. Vienen de el ser humano haberse rebelado contra el reino y contra el gobierno de Dios. Y a causa de eso no hay justicia, no hay paz, no hay gozo. En Colombia no va a haber justicia, no va a haber paz y no va a haber gozo porque suba cierto personaje a la presidencia. En Colombia va a haber justicia, va a haber paz y va a haber gozo el día que la gente se vuelvan a Dios de corazón y se sometan a vivir en la voluntad de Dios. Ese día va a haber verdaderamente justicia, va a haber paz y va a haber gozo. Pero traigámoslo aquí más a nosotros. Cuando nosotros no experimentamos justicia, no experimentamos paz y no experimentamos gozo en nuestro corazón, es una señal de que el reino de Dios no está presente en nuestras vidas y que necesitamos reconocer en qué áreas y de qué formas nos hemos rebelado contra Dios, y a causa de eso no estamos viviendo bajo su reino, bajo su gobierno. El resultado de vivir bajo el gobierno de Dios, ¿cuál es? Justicia, paz y gozo. Cuando esas cosas no están en mi vida, es la señal de que el reino de Dios no está en mí. Y no está en mí, ¿por qué? Porque yo me he decidido rebelar y vivir de otra manera diferente a como Dios dice que yo debo de vivir. Vivir bajo el reino de Dios o buscar el reino de Dios significa buscar a Dios y buscar hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, y al hacerlas habrá justicia, habrá paz y habrá gozo en nuestras vidas. Eso no funciona mágicamente, hermanos. Eso no funciona con comprar la cosita de la buena suerte. Eso no funciona con que nos hagan una oración mágica. Eso funciona el día que yo decido reconocer al Señor como el Señor y yo decida rendirle mi vida y decirle: Señor, voy a hacer las cosas como tú dices que las debo de hacer. Ese día mi vida empezará a cambiar, mi vida empezará a ser diferente. Ese fue lo primero que un hombre llamado Pablo le dijo a Dios cuando se encontró con Jesús. ¿Qué fue lo que él le dijo al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no le dijo: Señor, yo quiero que tú hagas esto, esto y esto, como es hoy en día. No, Pablo le dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ese es el orden correcto. No es nosotros arriba mandándole a Dios aquí abajo qué es lo que Él tiene que hacer por nosotros, sino es Dios arriba
diciéndonos y nosotros abajo preguntándole, Señor, y estando dispuestos a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hermanos, que ese sea el deseo de nuestro corazón de ahora en adelante y que esa sea nuestra oración. Que nuestras oraciones estén más llenas de hacerle esta pregunta a Dios que no de decirle a Dios qué es lo que Él debe hacer por nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a esto, hermanos, porque en esto consiste buscar el reino de Dios, donde yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Donde no hago lo que yo quiera, sino que le digo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y para encontrar esa respuesta, Dios me guía ¿a qué? A leer su palabra y a conocer lo que Él quiere que yo haga, porque está en donde está escrito acá. No es tampoco como algunos dicen hoy en día, ¿no? Es que Dios me habló y me dijo que fuera e hiciera esto y esto y esto. Pero eso no aparece por ninguna parte de la Biblia y además es totalmente contrario a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y se inventan ese tipo de cosas, ¿sí? Hace algunos días encontraron por allá, creo que fue en Nigeria, un grupo de personas que estaban metidos por allá en una casa debajo, orando y que tenían que vender todo porque el predicador les había dicho, es que el Señor me habló que Él ya viene, entonces tenemos que estar aquí esperándolo y dejar todo a un lado. Cuando la Biblia dice que del día ni la hora nadie sabe, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos estar preparados todo el tiempo. O sea, no es solo un momento, no. Yo debo estar preparado y esperando al Señor en todo tiempo y en todo momento, porque en cualquier hora Él viene o yo me voy, ¿cierto? Él viene o yo me voy. Alguna de las dos pasa, ¿cierto que sí? Él viene o yo me voy. Morimos. ¿Cuántas personas están bien y de repente les da un infarto y mueren, ¿cierto? Nos vamos, ¿sí? O el Señor viene. Así que buscar el reino de Dios principalmente consiste en eso, en buscar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y antes de tomar decisiones, consultar a Dios y pedirle a Dios su guianza, pedirle a Dios su dirección, ¿sí? No es hacer y hacer y hacer cosas por hacerlas, sino buscar tener en cuenta a Dios para todo lo que hagamos, para todo lo que emprendamos, contar con la ayuda de Él y tenerlo en cuenta a Él, ¿sí? Y el Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo cual quiere decir que tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre todas las demás cosas. ¿Significa esto entonces que debemos descuidar otras cosas de la vida? No. Pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud hacia ellas. Y es que si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, Dios va a cuidar de nuestros asuntos y Dios va a proveer a nuestras necesidades como Él lo ha prometido. Filipenses capítulo 4 versículo 19, para ir terminando ya, nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él suplirá. ¿Qué dice en Mateo 6:33 si hacemos lo primero? Que Él añadirá las demás cosas, ¿cierto? Así que debemos entender algo. Debemos darle prioridad a las cosas de Dios. Ellas no deben ser para nosotros el que si me queda tiempo.
Ellas no deben ser para nosotros, si puedo, si quiero. No, ellas deben ser para nosotros nuestro deber principal y deben ser para nosotros lo que le damos prioridad. Amén. Que si vamos a orar y se nos presentó algo, entre las dos, ¿cuál debo escoger? Que si voy a leer la Biblia y se me presentó algo, entre las dos, ¿cuál debo escoger? Que si voy a venir a la iglesia y se me presentó algo, entre las dos, ¿cuál debo de escoger? Darle prioridad a Dios. Porque si otras cosas tienen prioridad más que Dios en mi vida, pues ya puedo entender por qué mi vida es un caos, y por qué en mi vida no hay justicia, por qué en mi vida no hay paz, por qué en mi vida no hay gozo, porque no estoy colocando a Dios en el lugar que Él debe tener. Hermanos, miremos algo en un vehículo. Cuando usted pone una parte del vehículo donde no debe estar, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, ¿cierto? Hermano Alejandro, que es mecánico, ¿sabe? ¿Cierto? No va a funcionar. Y debemos tenerlo presente. Asimismo, nuestra vida no va a funcionar bien si no colocamos a Dios en el lugar donde Él debe estar. ¿Y cuál es ese lugar? El último, el medio, el primero de nuestras vidas. Dios debe estar primero. Ahora, cuando Dios promete suplir todo lo que necesitamos, muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que en realidad necesitamos, y no es lo que en realidad Dios va a suplir o Dios va a proveer. Por ejemplo, a veces uno cree que uno necesitaría dinero, ¿cierto? Uno diría, si yo tuviera dinero se me arreglaría todos los problemas que tengo, ¿sí? Y uno cree a veces que lo que uno necesita es dinero. O uno cree a veces que lo que uno necesita es salud. Y uno dice, yo tengo salud, tengo todo, ¿cierto? Hay pensamientos así. Pero resulta que a veces lo que Dios sabe que yo necesito no es plata, sino quitarme plata. Porque probablemente esa plata es la que me está impidiendo agradarle a Él, honrarle a Él, servirle a Él. Y Dios tiene que quitar. Amén. O a veces Dios mira que lo que yo necesito no es salud, sino una enfermedad para tratar con algún área de mi vida. Entonces Dios me permite que me llegue algún mal, ¿cierto? Entonces lo que yo creo que necesito a veces no es en realidad lo que yo necesito. Y Dios no me da lo que yo creo que necesito. Dios me da lo que en verdad yo necesito. Amén. Esa es la promesa de Dios. Cuando Él dice que Él suplirá nuestras necesidades, uno lo toma a veces, entonces le puedo pedir a Dios el carro, le puedo pedir a Dios todo y Dios me va a dar todo. Pues no funciona de esa manera. Cuando Dios habla de suplir nuestras necesidades, es aquellas que Él considera que son verdaderamente nuestras necesidades, y no las que yo considero que son mis necesidades. Amén. Porque se trata de ¿quién? De Él y de su voluntad. No se trata de mí ni de mi voluntad. Hermanos, cuando entendemos esto, vivimos más tranquilos y menos frustrados en la vida, y menos decepcionados, y menos en pelietas con Dios. Porque a veces vivimos en pelietas con Dios. Porque es que Dios, yo te pedí esto, Señor, y mira, tú no me ayudas, tú no haces nada. Y Dios está diciendo, ¿y quién le dijo que las cosas eran así? No son así. Pero cuando yo oro pidiéndole a Dios que las cosas sean como Él quiere y que me dé lo que Él quiere, no lo que yo quiero, entonces yo voy a empezar a disfrutar del plan de Dios, del buen plan de Dios para mi vida. Voy a empezar a disfrutar del favor de Dios sobre mi vida.
de las bendiciones de Él para mi vida, pero no a mi manera, sino a la manera de Él. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar en esta mañana y hablamos cada uno con Dios? Señor, te damos gracias hoy, Padre, por hablarnos de esta manera tan clara, por hablarnos de esta manera tan especial, con amor, pero con verdad, Señor. Gracias, Padre. Señor, hoy te pedimos, después de escucharte, que por favor nos ayudes a cambiar cada día la forma de pensar y la forma de orar y la forma de caminar contigo, Señor. Porque muchas veces hemos caminado contigo solo pensando en nosotros, solo fijándonos en nosotros, Dios, y no en ti, Señor, ni en tu voluntad, ni en tus planes, ni en tus propósitos para nuestras vidas. Señor, oramos y te pedimos en esta mañana que nos ayudes, por favor, de ahora en adelante a buscar, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos. No que tú hagas lo que nosotros queramos que tú hagas, Señor, sino nosotros aprender a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Padre, danos un corazón más humilde, por favor. Danos un corazón más manso, más sencillo, por favor, Señor. Un corazón más sumiso a tu señorío. Que tu reino venga, por favor, sobre nosotros, Dios, y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. No la nuestra, sino la tuya, Señor, porque la tuya siempre es mejor que la nuestra, Dios. Oramos, Señor, en esta mañana, que por favor tu reino, que es justicia, que es paz y que es gozo, Señor, pueda habitar y pueda permanecer en nosotros, y nosotros podamos permanecer en Él, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.